Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas. Judas. Vamos a seguir estudiando el libro de Judas. Y el tema de esta mañana es estar firmes. ¿Cómo podemos estar firmes? Y como hemos venido ya cada mañana en la escuela dominical que tenemos, pues hemos venido predicando sobre la apostasía. La apostasía que hablamos en el libro de Pedro, ahora estamos en el libro de Judas. Y esta mañana vamos a estudiar del versículo 8 al versículo 16. Dice así la palabra de Dios. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocemos. Se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas doncellas de millares. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, pues en esta hora, Señor, danos la sabiduría para que seas tú quien hable a través de mi persona, Señor. También te pedimos, pues, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra, para que en esta hora, pues, Padre, estar firme, Señor, en tu palabra, ante tantas cosas que se vienen, Señor. Apresura también los pasos de nuestros demás hermanos que están en camino, Señor, y quita de nosotros toda distracción también, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Como hemos visto, vamos a ir desglosándolo versículo tras versículos, y como hemos visto en el libro de Pedro, como hemos estado estudiando, pues en el libro de Judas también habla sobre la apostasía, sobre esas falsas doctrinas, sobre esos falsos maestros que se avecinan, ¿no? Y que anteriormente también se han visto, como nos pone el ejemplo de Coré, el ejemplo de Caín y el ejemplo de Enoc. Entonces, en esta lección, pues vamos a ver cómo lo ve Judas a través, pues, ¿no?, de lo que él nos ha escrito en esta hora. Y vamos a leer el versículo 8 y 10. Y dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a profetizar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Pues desde el versículo 8 y 10 vamos a ver, pues,
vamos a conocer las maneras de cómo la apostasía o cómo esos falsos profetas se pueden manifestar. ¿Qué actitud van a presentar en sus palabras, no? Vamos a ver, uno es la exposición de unos ejemplos que ellos ponen, que lo vemos en el versículo 8. Cuando ellos, o Judas, pues menciona 3 ejemplos del Antiguo Testamento, que explican cómo la apostasía ignora y aún rechazan la palabra de Dios. Lo primero que vamos a ver es cuando los apóstatas mancillan la carne. Lo segundo es los apóstatas rechazan la autoridad. Y el tercero es los apóstatas blasfeman de las potestades. Pues en los apóstatas mancillan la carne, pues se refiere al ejemplo de Sodoma y Gomorra. Todos conocemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pues ellos se hacían cosas inmorales, ¿no? Sexualmente, entre familias, con animales y tantas cosas más que hacía Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces ellos se mancillaban a la carne. Muchos dicen que han sido notados por el carácter justo y santo. A veces nosotros podemos ver a personas que son justos y santos, pero su posición es una conducta pecaminosa. Acá en la iglesia lo podemos ver pues justo, santo, un buen hermano, ¿no? Pero realmente no conocemos el interior. Y dice que ese apóstata pues se va a venir, se va a sentar como un buen hijo de Dios, quizás hasta puede salir a dirigir, predicar y todo, pero por dentro pues está mancillando su carne, no está haciendo tantas cosas pecaminosas y solamente viene pues para ser un religioso, ¿no? Y para que los hermanos piensen que realmente es hijo de Dios cuando no lo es, ¿no? Entonces, lo segundo era los apóstatas rechazan la autoridad, como lo podemos ver en versículo 6, dice así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces los apóstatas dicen que van a rechazar la autoridad. Esto se refiere al ejemplo de los ángeles, como podemos ver en el versículo 6, quienes se rebelaron contra la autoridad de Dios cuando abandonaron su propia morada. ¿Y a dónde se fueron? Pues Dios los desterró, ¿no? Y los mandó a la oscuridad, a lo más profundo, ¿no? Entonces, rechazar la autoridad demuestra una actitud de imponer su propia voluntad en contra de la autoridad establecida. ¿Qué pasa a veces también? En las iglesias, pues Dios pone pastor, Dios pone líderes a través de la iglesia, ¿no? Y muchos de los hermanos o muchos de los creyentes pues rechazan la autoridad establecida por Dios. Y eso tampoco debería ser así, ¿no? Así como vemos el ejemplo de los ángeles que se rebelaron contra Dios y Dios, ¿qué hizo? Los desterró. Entonces, si nosotros como hijos de Dios pues vamos a rechazar la autoridad de la iglesia, pues Dios pues en su juicio, y Dios como guardar la iglesia no vaya a ser que nos destierre también a nosotros, ¿no? O nos mande al mundo. Tercero, los apóstatas blasfeman de las potestades superiores. Eso hicieron los israelitas cuando blasfemaron contra Moisés, quien era asignado por Dios como líder sobre ellos. ¿Qué hicieron los israelitas cuando Dios los puso a Moisés sobre ellos? Blasfemaron, no hablaron mal de él, no querían que Moisés sea su líder, ¿no? Pero Dios ya había puesto a Moisés como líder y ellos tenían que aceptar la voluntad de Dios. Entonces, esos 3 aspectos va a ser un apóstata, ¿no? Primero, va a mancillar contra la carne. Segundo, van a rechazar la autoridad de la iglesia local, la autoridad de Dios. Y tercero, pues van a blasfemar contra el pastor, los hermanos, y van a hablar mal de las personas, no de los hermanos. Ahora, versículo 9, dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a profetizar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí nos pone el ejemplo del arcángel Miguel. Pues podemos ver, ¿no?, que el arcángel Miguel dice que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que quería el diablo? Pues el diablo quería encontrar el cuerpo de Moisés y ponerlo quizás ahí en una capillita o en algo, ¿no? Contra los israelitas vengan y adoren a Moisés.
Y eso no quería Dios. Por eso Dios lo entierra el cuerpo de Moisés donde nadie supo dónde. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio. Vamos a ver nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Versículo 6 dice así: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Como lo ven, hermanos y hermanas, pues Dios enterró el cuerpo de Moisés donde nadie supo dónde estaba. Probablemente lo hizo para que nadie pudiera encontrar su tumba. Satanás trató de inferir, como lo vemos, ¿no? Porque el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces, Satanás trató de interferir. Tal vez el diablo quería hacer del cuerpo, pues una tumba, ¿no? Una tumba o un altar o una capilla donde los idólatras iban a ir y le iban a adorar a Moisés. Y qué cosa que Dios no quería que vayan a idolatrar a Moisés, ¿no? Entonces por eso Dios desapareció el cuerpo de Moisés y lo enterró donde nadie iba a saber dónde estaba. Entonces, en este versículo 9, pues Judas se está tratando de explicar es que se puede identificar a los apóstatas por sus palabras. A muchos apóstatas se puede identificar por sus palabras, porque ellos van a blasfemar de las potestades superiores, pues van a hablar mal, no van a blasfemar, dice. Entonces, el curso correcto no es de no usar un lenguaje que sea insultante en cuanto uno es provocado. El arcángel Miguel, por ejemplo, él tenía quizás la potestad de haberle dicho muchas cosas al diablo, pero él no, sino él pues le dijo que el Señor te reprenda, ¿no? Usó un lenguaje correcto y no se pasó por superior de Satanás, ¿no? Del diablo. Ahora, versículo 10 de Judas. Judas, versículo 10, dice así: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, los apóstatas les gusta dar la impresión de que tienen muchos conocimientos, y que aquellos que no están de acuerdo con ellos tienen menos sabiduría. Entonces Judas trae a la luz ese error en cuanto a la manera en que ellos se ven. Son soñadores, hablan en ignorancia. Judas dice que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, no tienen una vida espiritual verdadera y por eso no pueden percibir y apreciar las cosas espirituales de Dios. ¿Qué pasa a veces, no? Viene uno que se hace pasar por creyente y se cree superior a los demás. Se dice que tiene mucho conocimiento, pero su vida espiritual realmente está por los suelos, no tiene una vida espiritual correcta. Entonces eso va a ser un apóstata también, va a venir, se va a creer superior a todos, y a los demás pues lo va a ver como inferior. Ahora versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, aquí la Biblia nos pone pues 3 ejemplos. Uno que es el ejemplo de Caín, el otro es el error de Balaán y el tercero es la contradicción de Coré. Entonces, la clave de esta serie, de estos 3 ejemplos que nos pone Judas, es que así se va a presentar la apostasía. Y va a ser como un precipicio, ¿no? Que viene de lo más alto y va a chaparreada y va a caer pues con fuerza. Entonces lo primero va a ser que van a ignorar la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver con el ejemplo de Caín. Entonces Caín es un ejemplo de la apostasía en el principio. ¿Por qué? Porque él nació, pues fue hijo de Adán y Eva, ¿no? Y Adán y Eva pues le hablaron de Dios, o sea, sí sabían de la palabra de Dios. Nacido en la misma familia con Abel. Pero ¿qué pasó con Caín? Pues todos sabemos la historia de Caín, ¿no? Que él pues presentó su ofrenda a Dios, pero ignorando
lo esencial de un sacrificio con sangre. Su ofrenda probablemente era hermosa y representó mucho trabajo, pero no tenía ninguna aplicación para una redención. Sabemos que Caín pues presentó su ofrenda pues de lo que tenía nada más, ¿no? En cambio Abel dio de lo mejor que tenía. Entonces, uno de los ejemplos que nos pone es el camino de Caín, que va a ignorar la palabra de Dios. Muchos de nosotros van a ignorar la palabra de Dios y así se va a presentar la apostasía en un primer inicio. Lo segundo es con el error de Balaam. Balaam es un ejemplo de progreso de la apostasía en la historia del hombre. Balaam se opuso a la palabra de Dios, usando incorrectamente con el propósito de ganar las cosas del mundo. Y eso, la historia de Balaam vamos a ver en Números capítulo 25. Vamos a Números capítulo 25. Números capítulo 25. Dice así: moraba Israel en Setit, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales evitaban al pueblo de los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudía el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y si seguimos leyendo, pues vemos puras cosas desagradables que hacía en ese entonces, ¿no? Pero versículos anteriores, pues vemos que fue Balaam quien se opuso a la palabra de Dios. Y en consecuencia de eso, pues pasó tantos acontecimientos que lo vamos a ver en el capítulo 25, que lo podemos leer en nuestras casas, ¿no? Todo el capítulo 25. Entonces, la apostasía comienza eliminando el mensaje de que el hombre es un pecador y que necesita un redentor. La apostasía va a eliminar eso. Para la apostasía dice que el hombre no es un pecador y que no necesita una redención. Entonces, vemos que el pueblo de Dios ha sido atrapado con el uso de porciones seleccionadas de la Biblia por hombres sin escrúpulos, cuyos planes parecen buenos, pero que en verdad se oponen a Dios. Muchos van a, pues simplemente quizás, no, yo cojo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no lo cojo, ¿no? O cojo tales libros de la Biblia y tales libros no los cojo. Entonces así va a ser la apostasía, ¿no? Solo va quizás chapar porciones de la Biblia que les conviene y los que no le conviene, pues no lo va a leer o no lo va a explicar, ¿no? Entonces nos pone el ejemplo de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Pues se puso a la palabra de Dios. Y así van a haber muchos. Lo tercero, la contradicción de Coré. En Números, igual capítulo 16, podemos ver de Coré, que representa la apostasía en su consumación. Él contradijo la palabra de Dios al insistir que él y sus seguidores tenían el derecho de resistir a Moisés y elevarse a posiciones de líderes. Eso quería Coré. Él resistió a Moisés y quería elevarse a posiciones de líderes, ¿no? Entonces, Coré no era un extraño entre el pueblo de Dios. Si conocemos mucho la historia de Coré, él era un escogido para servir en el tabernáculo y su ministerio, ¿no? Él podía influenciar a otros para sostener sus ideas. Entonces Coré tenía la posibilidad de jalar a muchas personas porque él era un hombre muy importante en ese entonces. Entonces la forma en que Dios trató a Coré nos muestra la necesidad de separarnos de las personas que promueven errores dentro de la fe cristiana. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le dijo a Moisés? Pues le advirtió a la gente, le dijo que se aparten de Coré, aléjense de Coré, no se junten con él, les dijo. Entonces, la tercera que presenta pues la apostasía es contradecir la palabra de Dios. Entonces, viene como un precipicio, ¿no? Lo primero es ignorar la palabra de Dios, y lo segundo es oponerse a la palabra de Dios, y lo tercero, para finalizar, es contradecir la palabra de Dios. Si un apóstata va a empezar a hacer todas esas cosas, pues va a jalar a muchos, quizás personas que no saben mucho de la Biblia, ¿no? Y va a jalar a ellos. Por eso Judas nos advierte de que debemos estar siempre pues firmes, y más adelante vamos a ver eso también. Entonces, vamos a leer el versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13 de Judas.
Dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada la eternidad, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces Judas, pues en este capítulo, en este versículo 12 y 13, usa varias figuras retóricas para describir a los líderes apóstolas como fracasos completos. Entonces, uno de los que usa es manchas. Como lo vemos en el versículo 12, dice, no, estos son manchas en vuestros ágapes. Entonces, dice que Judas empieza llamándoles manchas, pero uno podría decir, pues, una mancha, no una mancha como conocemos, pero Judas no se refiere a eso, sino Judas se refiere específicamente a un arrecife, donde hay rocas escondidas, ¿no? Donde que puede pasar un barco, ¿qué hace? Se estrella, ¿no? Entonces Judas, al llamar manchas, se refiere a eso, a un arrecife que está escondido, en el cual un barco se puede destrozar, se puede chocar. Entonces, así eran los apóstatas en las reuniones de los primeros creyentes. Su amenaza no era evidente en la superficie, sino que estaban escondidos como esos arrecifes que están escondidos en el mar, ¿no? Y el barco no lo puede ver. Así están los apóstatas quizás en la iglesia el día de hoy, o más adelante, o ha estado quizás, no sabemos, ¿no? Porque está escondido. Lo segundo que habla es las nubes, son como nubes, dice, ¿no? Las nubes, sabemos que las nubes nos traen más beneficio de que nosotros nos damos cuenta. Proveen a la tierra sombra y humedad, pero no todas las nubes traen beneficio. No todas las nubes son las que aparecen ser, ni tampoco son todas las personas religiosas miembros de la familia de la fe. Así como las nubes, ¿no? Judas compara a los creyentes. No todos somos de provecho para la iglesia, sino que algunos dicen simplemente, están ahí, pero no son de la familia de la fe, sino que están escondidos entre nosotros. Lo tercero, son como árbol plantado junto a corrientes de... Bueno, nos habla de que son árboles otoñales sin fruto. Eso se refiere, pues, que hay muchos que no dan frutos, ¿no? Muchos creyentes de nosotros no dan frutos. Solamente vienen, se sientan, escuchan la palabra de Dios, se van a su casa, viven su vida como les agrada. Luego llega domingo, vienen y así, y no dan frutos para la obra de Dios. Entonces, lo que nosotros deberíamos ser como unos árboles plantados junto a las corrientes de agua, ¿no? Que vamos a dar fruto a su debido tiempo. Entonces, los impíos que están entre un grupo de creyentes son sin frutos, sin raíces. Una actividad religiosa no es lo mismo que una vida espiritual. Muchos llevan una actividad religiosa, que creen porque vienen a la iglesia van a ser salvos, ¿no? Y no es así. O que creen porque vienen, están sentados o cantan, van a ser salvos, y no es así. Entonces, no debemos llevar una actividad religiosa, sino una vida espiritual agradable a Dios. Lo tercero dice que son fieras ondas del mar. Y eso lo vemos en el versículo 13, que dice que son fieras ondas del mar. Entonces, esta frase nos dice que los líderes apóstatas son motivados por sus pasiones. Sus maneras impulsan a otros a prestarles atención, pero no ofrecen nada positivo. Entonces, esos líderes van a ser como esas fieras ondas del mar, ¿no? ¿Qué hace la onda del mar? Pues te puede coger y te lleva, ¿no? Y así van a ser esos líderes apóstatas, como fieras de mar, que te van a coger y te van a, pues, impulsar a hacer otras cosas que no agradan a Dios, pero no te van a ofrecer nada positivo y te van a jalar hacia eso. Entonces, por eso Judas nos advierte que ellos van a ser como fieras de mar. Ahora, versículo 14 y 16, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho empíricamente y
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas pues nos va a hablar en este caso de la certeza de la venida de Cristo. Entonces vamos a ver aquí cuatro cosas que Judas nos va a decir sobre la certeza de la venida de Cristo, la manera de la venida de Cristo y el propósito de la venida de Cristo y el resultado de la venida de Cristo. Entonces, en la certeza de la venida de Cristo, que lo vemos en el versículo 14, dice que de estos también profetizó Enoc. ¿Qué profetizó Enoc? Pues él dijo, he aquí vino el Señor. Entonces, Enoc profetizó que he aquí vino el Señor. Aunque este era realmente un suceso del futuro, pues el futuro desde un punto de vista de Enoc y también de Judas. Y todavía es futuro, ¿no? Porque todavía sabemos que todavía no ha venido pues Cristo, ¿no? Lo primero que va a hacer Cristo va a ser venir a llevar a sus santos y luego en la segunda venida viene para destruir a todos sus enemigos, ¿no? Lo segundo, la manera de la venida de Cristo. Le vemos también en el versículo 14. Él viene con sus santos, aunque Judas no menciona el arrebatamiento, que es antes de la segunda venida de Cristo, porque no tiene que ver directamente con su tema, ¿no? Judas no directamente está hablando del arrebatamiento. Entonces, habría sido necesario que el Señor viniera por sus santos para poder venir en su segunda venida. Entonces, Judas nos está diciendo que en su segunda venida, pues va a venir Cristo con sus santos. En versículo 15, el propósito de la venida de Cristo. El propósito va a ser pues para hacer juicio, y eso lo sabemos, ¿no? Dios va a venir en su segunda venida para hacer juicio. En la primera venida sabemos que viene con el propósito de mostrar misericordia, pero en su segunda venida será para condenación. Y eso lo vamos a ver que en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 9, nos va a hablar. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 y 9, dice así. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, vemos que en la segunda venida pues será para condenación. Y Jesús va a venir con todos sus santos y con sus ángeles a condenar, ¿no? Entonces, Judas enfatiza esta segunda venida y su propósito. En los evangelios notamos también pues que nos menciona ambas venidas, la primera y la segunda venida. El versículo 16 de Judas. Vamos a ver el resultado de la venida de Cristo. Entonces, la venida del Señor será para ejecutar el juicio y para declarar a los impíos culpables de sus pecados. Sabemos que el término impío se usa refiriéndose a hechos y también a palabras contra Él, que es el Señor. Entonces en el Judas, desde el versículo 8 al 16, pues nos ha hablado sobre cómo se van a presentar los apóstatas, en su forma de hablar, en su forma de estar aquí en la casa de Dios, que van a estar pues escondidos y en su debido tiempo pues van a salir, ¿no? Y van a ir poco a poco llevándose a los hermanos como corrientes de agua, dicen, ¿no? Que no van a ir jalando. Entonces, hermanos, pues nosotros debemos estar siempre pues preparados, ¿no? Ya del libro de Pedro y hoy vemos el libro de Judas nos advierte de que va a haber apostasía, de que van a haber falsos maestros, que van a haber hermanos que van a poner falsas doctrinas. Entonces nosotros debemos estar preparados, como con la palabra de Dios. Debemos estar siempre pues estudiando la palabra de Dios para que cuando alguien salga frente a hablar quizás falsas doctrinas
o por ahí alguien nos dice, mira, vamos a hacer tal cosa y sabemos que no es agradable a Dios, entonces no debemos hacer pues esas cosas, no podemos decirle, no, tú estás hablando cosas que no están en la Biblia. Entonces, en esta sección de Judas se da un severo y final reproche a los apóstatas, así como el testimonio de Enoc constituyó un mensaje a la gente que vivía antes del diluvio. Pues Judas nuevamente hace un severo y final reproche a los apóstatas. Pedro pues nos advirtió y Judas nos termina advirtiendo sobre los apóstatas. Vamos a orar, hermanos.